convocatoria al concurso del gasoducto sur peruano. ¿Cómo así se da esto? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cuál es su apreciación? ¿De dónde surge esta suerte de incompatibilidad entre la colocación del primer tubo y la convocatoria a concurso público para una nueva concesión del gasoducto sur peruano, existiendo solo 4 meses de diferencia? Para que responda. Las fechas precisas no puedo ni confirmarlas ni rebatirlas, pero lo que es claro es que la colocación del ducto fue de la concesión otorgada a Kuntur, esa que usted hace mención en Quillabamba, y el lanzamiento del proceso del gasoducto del sur fue recién en febrero del año 2013, no antes. Bueno, habría que revisar las fechas porque nosotros públicamente conocemos de que la convocatoria se hizo en abril. Se formalizó luego, es cierto, pero el lanzamiento ya se hizo públicamente en abril. Será cuestión de verificar las fechas. Yo tengo algunas otras preguntas en relación al tema. Usted ha sido partícipe en todo este tiempo, importante, determinante, ha estado en la dirección de hidrocarburos, ha sido asesora de la presidencia de la República, ha sido ministra de Estado. ¿Cómo siente usted haber cumplido sus funciones sabiendo que hoy día el Cusco y el sur, particularmente el Cusco y las zonas, los departamentos alrededor, no tienen gas domiciliario, siendo que son posicionarios y propietarios del gas? Por su intermedio, señor presidente, me genera una sensación de frustración, porque yo creo que la zona, no solamente la zona sur, como dije antes, la zona norte del país también merece tener gas domiciliario porque los recursos existen. Y en esa línea, el hecho de que lamentablemente por estas circunstancias se haya caído este proyecto va a retrasar los procesos, pero creo que debe seguir llevando adelante y se debe cuanto antes poder convocar un nuevo proceso de licitación, ¿no? ¿Cuáles cree son las diferencias sustanciales entre el gasoducto sur andino y sur peruano en términos de distancias, de grosor, de oferta, de mercado? Para que responda. Por su intermedio, señor presidente, el gasoducto sur peruano incluye un ramal que se llama de respaldo de seguridad para lo que es el tramo que va desde la planta de Malvinas hasta el Chiquintilca, para justamente dar el respaldo al ducto que viene hacia Lima. Eso no estaba contemplado en el proyecto del otro gasoducto. Las dimensiones de los ductos también difieren, siendo más grandes los de este proyecto. Y las distancias son, bueno, hay que contar la cantidad de kilómetros que van de Malvinas a Chiquitica, que es una cosa que no estaba prevista en el otro, y en lo que se refiere al ducto que sale hacia el sur es básicamente similar. ¿Y usted cree que la diferencia entre el ducto de afianzamiento entre Malvinas y Chiquintilca y el otro detalle señalado por usted justifican el salto de 1 a 4, la diferencia de 1 a 4 entre los 1.300 y los 4.300 que cuesta el gasoducto sur andino en relación al gasoducto sur peruano? Ese es un tema que se le encargó justamente verlo al asesor de transacción y no se hizo una comparación, sino se determinó cuánto era el costo que correspondía al ducto del GSP. Y el asesor de transacción fue el que determinó que el monto correspondiente era los 7.000 y pico millones. ¿Usted opinó en su condición de funcionaria, de directora de hidrocarburos, asesora o ministra, hizo algo en relación a esta diferencia? ¿Interpuso algún documento escrito o alguna opinión lanzada al presidente o al ministro en los momentos correspondientes? Por su intermedio, señor presidente, responda. vuelvo a repetir, cuando era directora de hidrocarburos ni siquiera se había planificado este proyecto. Cuando fui miembro del comité no se había obtenido todavía, no se había informado de este nuevo precio. Y ya cuando decía ministra la concesión estaba otorgada, no me correspondía opinar sobre el monto del ducto, del valor del servicio, porque no es del ducto sino del servicio que incluye los 34 años de operación y mantenimiento. Es decir, nunca dejó constancia de una opinión del ministerio, ni mucho menos alrededor de este salto. Usted era funcionario del Estado, estaba obligada a defender los intereses del Estado. Nunca dejó constancia precisa acerca de este salto que obviamente evidenciaba una diferencia en términos de costos que afectaba el interés nacional, que iba a ser pagada fundamentalmente por los consumidores del sur.
Para que responda. En principio iba a ser pagado por todos los consumidores, no solamente los del sur. En segundo lugar, no me corresponde objetar ese precio porque, vuelvo a decir, fue determinado por la entidad competente. En consecuencia, no venía el caso dar una opinión, que es más, no la tengo en este momento. Yo no cuestiono en este momento ese valor, no me corresponde hacerlo. Hay algo que sí le correspondía. A través de la presidencia. Señor presidente, hay algo que sí le correspondía. La posibilidad de hacerle el seguimiento al cobro que debíamos hacer por la fianza al gasoducto sur andino, al no haber cumplido con los propósitos para los cuales se le entregó la concesión. ¿Por qué no se cobró esta garantía? Para que responda. Por su intermedio, señor presidente. Cuando yo ingreso como ministra, el contrato había sido resuelto, no se había efectivamente cobrado la garantía y para eso había un procedimiento arbitral. Procedimiento que concluyó que no correspondía el cobro de la garantía a Kuntur y como ministerio ordené que se impugnara inclusive en la vía judicial, cosa que se hizo y fue el Poder Judicial que en última instancia determinó que el laudo del arbitraje valía y por tanto no correspondía la cobranza de la fianza. Así se ejecutaron todas las acciones para tratar de cobrarla, la garantía. Pero no se cobraron. Pero ya escapa del ministerio. El ministerio hizo las gestiones y el Poder Judicial no dio la razón. Fíjense que quien ejecuta hoy día las cartas son promovidas por el Ejecutivo. ¿No le habría correspondido también a usted en su calidad de ministra bueno, en su calidad de directora, haber sugerido que eso pudiera hacerse, se pudiera concretar? Para que responda. Preciso nuevamente, yo no era directora cuando se incumple el contrato de Kuntur. El contrato de Kuntur se incumple con posterioridad. Yo encuentro, cuando entro como ministra, un contrato que se ha resuelto de común acuerdo, además, por las partes, y donde lo único que cuestiona el Ministerio de Energía y Minas en ese momento es justamente la cobranza de la carta fianza, para lo cual se había iniciado un laudo arbitral, laudo que le da la razón al concesionario y no al ministerio. Y en esa línea ordeno que esto se impugne ante la vía judicial y luego del correspondiente proceso, en dos instancias en el Poder Judicial, el fallo que sale no es a favor del ministerio, sino a favor del concesionario. ¿Cuándo se resuelve, según usted, ese contrato? Para que informe. El contrato queda resuelto... entiendo que en el 2014, la fecha exacta no la sé, pero en el 2014. Presidente, una interrupción. Sí, sobre lo mismo, ¿quién fue el árbitro que nombró el ministerio o el Estado? ¿Los árbitros quiénes fueron y cuál fue el árbitro del ministerio? Si mal no recuerdo, fue un solo árbitro y fue el señor Dagmer Lira. Perdón, Dagmer... Alfredo Dagmer, ¿no? Alfredo Dagmer. Sí. Pero dejo constancia, presidente, que es un solo árbitro. Qué casualidad. Un solo árbitro nombrado por quién, por ambas partes. Qué casualidad. Cuando lo normal son 3 árbitros, uno por cada parte y los dos nombran un tercero. Un solo árbitro, presidente. Ese señor Dahmer es el que ha autorizado con su voto hace poco el aeropuerto, la adenda para el puerto de Chinchero. Ese le acaba de autorizar. Uno de los enfrentados con la ciudad Patricia Benavente, que ha renunciado a ser parte de Ocitran. Y el señor Dahmer es el vicepresidente de Ocitran y quiere ser presidente de Ocitran. Es el mismo personaje, entonces, que siempre aparece y que es árbitro único para cobrar. ¿Cuánto había que cobrar? ¿Cuánto era la fianza? Para que responda. La cifra exacta no la tengo, pero eran como 80, 90 millones, si no me equivoco. Eran más de 100 millones de dólares. O sea, 100 millones de dólares para que un árbitro decida en nombre del Estado. Esa es otra de las irregularidades, presidente. Un árbitro, que acepta dócilmente el Estado para que decida por 100 millones de dólares. Eso es todo. Señor presidente. Continúe, congresista. Una segunda interrupción para, si me permite. Sí, invoco a los señores congresistas que me acompañan, por favor, para llevar la agilidad de la sesión. Todavía tenemos 2 invitados más, ¿ah? Gracias, congresistas, por la amabilidad. Gracias, congresista Villanueva. Sí,
Por su intermedio, presidente, si bien es cierto, la señora Ortiz ha señalado que no se ha reunido con la señora Nadine, tampoco con otras personas, ¿podría señalar de la misma forma si en alguna oportunidad o cuántas veces se ha reunido con la señora Rocío Calderón? Para que responda. Habré reunido con la señora Rocío Calderón en una oportunidad que fue básicamente cuando se vio mi incorporación al gabinete para que viera la parte administrativa de la contratación y luego la derivó a la instancia correspondiente y de ahí nos hemos encontrado, porque ella sí nos cruzábamos probablemente en Palacio, entradas o salidas, pero reuniones así para tratar algún tema en específico, ninguna. Continúe, congresista. Sí, dijo para contratación que la señora Rocío era la que decía qué asesores tenían que trabajar. ¿Nos podría explicar o detallar esta parte que usted acaba de señalar? No, lo que sucede es que entiendo que la señora Rocío Calderón derivaba la solicitud del señor presidente a la instancia de administración correspondiente y fue el momento en donde ella me dijo, nosotros la vamos a llamar el día que usted sea contratada y para que se incorpore. Fue toda la conversación que tuve con ella. Continúe, congresista. Voy a hacer una pregunta que me parece muy importante. ¿Cuáles diría que fueron los aportes, las sugerencias, las orientaciones más importantes suyas cuando fue parte del gabinete de asesores de la Presidencia de la República en relación al gasoducto o al gasoducto surandino? Para que responda. Como miembro del gabinete de asesores, particularmente consideraba de que el gasoducto, por ejemplo, tenía que ser un gasoducto acompañado de un poliducto como es el que viene a Lima, situación que no necesariamente fue tomada en cuenta. Se diseñó el proyecto como está, que no es un mal proyecto, pero básicamente, vuelvo a repetir, para mí era importante el desarrollo de este gasoducto para lograr el desarrollo de la macrorregión sur y la masificación del gas natural en esa zona. ¿Y usted considera que el diseño del gasoducto sur peruano, que acaba de decir que no es un buen diseño, cumple con el objetivo de masificar, industrializar, generar petroquímica? Por su intermedio, señor presidente, en principio no he dicho que sea un mal diseño, he dicho que ha podido haber uno mejor y siempre todo es mejorable. Y yo creo que el diseño que tiene, o sea, el proyecto tal como estaba, sí es un proyecto viable y que corresponde seguirlo adelante. Ahora, si se pueden incluir mejoras, en buena hora. Señor presidente, la pregunta era si usted cree que ese proyecto, tal como se estaba ejecutando, el que acaba de cancelarse, cumple con los objetivos de masificación, promoción de la industrialización e inclusive de la petroquímica. Para que responda. Creo que sí, porque justamente lo que garantiza es el suministro de la suficiente cantidad de gas hacia esas zonas. Señor presidente, ¿usted considera que el proyecto tal como está planteado garantiza la masificación del gas del sur del Perú o solo está destinado a generar electricidad inicialmente en Hilo y Matarani sin haber previsto los ramales correspondientes para todos los departamentos del sur que garantizasen precisamente los ramales y por tanto el abastecimiento que permitiese la masificación y la promoción de industrialización en todo el sur? Para que responda. Vuelvo a repetir, este proyecto es el inicio de la masificación. El hecho de tender el ramal principal hacía que luego se generaran los ramales secundarios y sí, o sea, es el inicio para la masificación de toda la zona. Si se hubiera querido incluir en el proyecto ramales secundarios, el proyecto hubiera tenido otro diseño, otro costo y una demora mucho más larga en su ejecución. Si el ramal principal cuesta 4.300 millones, ¿cuánto estima usted podría haber costado en la misma lógica de esa apreciación de los costos, los ramales que precisamente garantizasen esa masificación del gas que no está garantizado con el actual diseño? Para que responda. Por su intermedio, señor presidente, no puedo precisar, son cálculos que no... ¿No fue preocupación de su ministerio entonces, ni de la asesoría que ejerció el 2013 antes la dirección, garantizar precisamente que se garantizaran los objetivos para los cuales estaba pensado el gasoducto sur peruano?
Para que responda. Por su intermedio, señor presidente, esta era el inicio, como repito, del proceso de desarrollo y de masificación. Tal como estaba diseñado, era correcto y luego vendrían los ramales secundarios. Señora ministra, exministra, ¿considera usted entonces que es necesario hacerle ajustes importantes al diseño actual de este gasoducto que debe revisitarse después de hacer algunos ajustes no solamente técnicos, que garanticen efectivamente tanto la masificación como la industrialización y también la petroquímica? Para que responda. Por su intermedio, señor presidente, todo proyecto es perfectible y considero que este puede ser mejorado. Gracias, señor presidente. Para culminar, para terminar, presidente, nada más una pequeña pregunta nada más. Ella, la doctora, la ingeniera Ortiz, ha sido jefa de asesores, de gabinete de asesores del presidente de la República, que es un cargo que en realidad no tiene por qué existir. El presidente de la República no tiene asesores, nunca debería tener, y cuando los tiene siempre le crean problemas. Pero los asesores son naturales del presidente de la República, son los ministros. Pero ella tenía oficina en Palacio, que no diga qué horario tenía en Palacio como asesora, como presidenta del gabinete de asesores del presidente de la República. Gracias, congresista, para que responda, y luego el congresista Arana tiene uso de la palabra. Por su intermedio, señor presidente, nunca he sido jefa del gabinete, he sido miembro del gabinete, o sea, he sido una asesora más, y normalmente llegaba a Palacio a golpe de 8, 8:30 y me retiraba a golpe de 6:30, 7, salvo que hubiera una reunión programada. Entonces estaba 10 horas en Palacio. ¿Qué hacía 10 horas en Palacio? Para que responda. Cumplir los encargos que me encomendaba el señor presidente, entre ellos revisión de normativa, opinión sobre determinados temas que tenían que ver con energía, básicamente. O sea, 10 horas diarias para opinar. ¿Mucho había que opinar? Muchas cosas había que opinar, que le tomaban 10 horas diarias para emitir informes. ¿Qué tantos informes había que emitir? O sea, ¿el gobierno se dedicaba solamente a temas de energía y minas? ¿No? ¿El gobierno no se dedicaba también a otros temas? Por su intermedio, señor presidente, repito que este era más o menos el recorrido de todos los días, pero también tenía, acuérdese, que participar, y ahí me retiraba para ir a Proinversión a ver justamente los temas del Comité de Proseguridad Energética. O sea, intercalaba ambas situaciones. Ya, ¿y eso no era incompatible? Es compatible porque ambos puestos eran asesorías, en donde el horario lo establecía yo, no lo establecía el... ¿Y en esos 10 horas de asesoramiento nunca vio nada del gasoducto? ¿Nunca el presidente le preguntó algo del gasoducto? Para que responda. Vuelvo a repetir, si me preguntó, mi opinión inicial era que debía de ir junto con un ducto de líquidos, luego no se consideró pertinente y se avanzó con el proyecto tal como ¿Y tiene informes de esas asesorías? Porque los asesores hacen informes. ¿Usted debe tener copia de los informes que ha presentado el presidente de la República? ¿Los pueden presentar todos? Tendría que revisar si los tengo ahí guardados. No, pero es que el asesor, ¿es asesor verbal o es asesor escrito? ¿Cómo? La manera de trabajar con el presidente normalmente ha sido en reuniones, participar en reuniones, no necesariamente con la presentación de informes. Ya, pero así informes también, para dejar constancia de las cosas, ¿o no? No necesariamente siempre. Ya. ¿Y en las reuniones también participa la señora Nadine, de la cual usted era tan amiga? ¿Perdón? ¿Usted es muy amiga de la señora Nadine? No, señor congresista, la señora Nadine la conozco, vuelvo a repetir. Perdón, la pregunta es usted amiga o no de la señora Nadine? Para que responda. ¿O niega usted su amistad? No, no tengo una amistad que me una con la señora Nadine. ¿Tiene una amistad con ella entonces? No tengo una amistad, de lo que yo considero una amistad, no la tengo con la señora, tengo un conocimiento, Pero se reunía con ella constantemente. ¿El Palacio de Gobierno no es muy grande? No, señor. ¿Usted que sabe en los pasillos con la señora Nadine o ahí a su oficina? Congresista, intermedio de la presidencia, Sí, por favor. presidente, no quisiera saber si se reunían en su oficina o ella iba a la oficina de la señora Nadine. ¿A dónde se reunía con la señora Nadine? Señor presidente, vuelvo a repetir, no me reunía con la señora Nadine, me reunía con el señor presidente, y en alguna de esas reuniones con el señor presidente a despechar algunos temas puede haber estado presente la señora. Bien. Gracias, congresista. Era una interrupción. Congresista Arana, para culminar, por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señora ministra, colegas. Yo quisiera hacer algunas preguntas que nos ayuden a esclarecer en relación a las actividades que la ministra realizó como directora de la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. Y quisiera preguntar en primer lugar si
esta ONG que recibió donaciones de Odebrecht es la misma que fue fundada por el expresidente Alejandro Toledo en el año 2006. Sí. Para que responda. Presidente, por su intermedio, yo no he participado en ningún momento en esa ONG, no conozco ni siquiera la ONG. ¿Niega usted entonces que el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia haya podido ser un centro de trabajo, señor? No he trabajado, no conozco la institución, no formo parte, no sé nada de esa institución. Muchas gracias, señor presidente. Es todo lo que quería preguntar. Gracias, congresista. Congresista Karina Beteta, para culminar. Sí, gracias, presidente. A la interrogación que formuló el colega García Belaunde, la señora Ortiz ha señalado que ella ostentaba los dos cargos paralelamente, como miembro del asesor del gabinete de asesores del presidente y también como miembro del comité pro inversión. ¿Cuánto era el sueldo que percibía por cada una de las instituciones antes indicadas? Para que responda y precise, señor Ortiz, por favor. Por su intermedio, señor presidente, en el caso de miembro del gabinete de asesores, no percibió un sueldo, sino una remuneración por honorarios profesionales de 15.000 soles aproximadamente. Y en el caso del comité de proinversión, lo que se recibe son dietas por la participación en cada una de las sesiones, siendo 4 sesiones como máximo al mes, del orden de aproximadamente 2.500 soles. Cada una, sí. Gracias. Congresista Karina Beteta. Le agradecemos a la señora María Ortiz Ríos por su presentación y le invitamos a dejar la sala cuando lo considere pertinente. Muchas gracias, señor presidente.